La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada una de nosotras, mi amada comunidad, y Dios te quiso mujer. Espíritu Santo de Dios, dador de vida, amor de los amores, aquí estamos nuevamente, Señor, delante de tu presencia, recordando que sin ti no somos nada, que solo tú tienes poder. Gracias por el don de la vida, gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, por poder respirar, por el agua, por el sol, por el aire, por todo lo que tú nos das. Gracias. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Quita todo distractor, Señor, para continuar creciendo y aprendiendo, Señor, porque ya entendimos que todo lo tenemos, que todo nos ha sido dado. Estamos activando nuestra fe. Estamos, Señor, entendiendo que tenemos una misma medida de fe. Así que, Espíritu de Dios, continúa hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amadas hermanas, vamos a continuar. Vamos a continuar creciendo, vamos a continuar aprendiendo. Y bueno, nos hemos dado cuenta que la incredulidad contrarresta a la fe. Lo tenemos clarísimo. Estamos dándonos cuenta cómo nosotros tenemos que activarnos. Y bueno, yo quiero contarles algunas historias importantes, testimonios que edifican. En mi tiempo, cuando le serví al Señor y Dios me permitió servir en diferentes iglesias y poder ir a predicar a diferentes lugares, y pude conocer muchísima gente. Vi gente sanarse de cáncer, vi gente que el Señor hizo milagros creativos en sus cuerpos. Vi muchísimas cosas, muchas cosas pude ver, mis amadas hermanas. Y bueno, al ver tanto, como que tu fe se hace más firme y tienes la seguridad de que si alguien lo hizo, de orar y ver sanidades, tú también lo puedes hacer. Y bueno, quiero contarles una experiencia que tuve. Bueno, yo sabía que mi fe estaba funcionando, porque oraba por muchísimos jóvenes y por muchas personas, porque Dios me lo permitió. Recuerdo en alguna oportunidad orar por un niño con hidrocefalia cuando estaba en la radio, y eso fue tremendo porque la señora me escuchaba en Cristo Joven y ella dijo: yo traje a mi hijo porque yo quiero que usted le ore. Y entonces lo que yo hice fue que le digo: no, señora, no. Me dice: es que usted tiene más fe. Le hago: no, tenemos la misma fe, la misma. Entonces usted es la mamá, usted lo ama más que yo porque usted lo tuvo en su vientre. Usted es la que va a orar por su hijo. Mis amadas hermanas, Dios hizo un milagro maravilloso por medio de las manos y la oración de esta mujer que creyó. Y bueno, yo sabía que mi fe estaba funcionando y que las cosas estaban saliendo bien. Recuerdo que en una oportunidad un hombre paralítico en silla de ruedas llegó a uno de los servicios que brindábamos en la radio. Y entonces, muy emocionada, bueno, yo razoné, puesto que mi fe se ha desarrollado al punto de ver a muchísimos levantarse de sus enfermedades, bueno, seguramente puedo encargarme de este muchacho que estaba en silla de ruedas. Así que me acerqué, lo tomé de la mano y lo levanté de su silla de ruedas. ¿Y saben qué pasó? Inmediatamente se cayó de frente de mí, mis amadas hermanas. Se cayó al frente. Cuando esto sucedió, quiero decirles con toda honestidad que mi fe se evaporó. Todos en ese lugar, la audiencia, abrieron la boca, gimieron y se quejaron. Entonces, yo recuerdo que en ese momento batallé para poner a este joven de nuevo en su silla. Y le dije lo que decía la palabra en Santiago 2:16: id en paz, calentados y saciados.
Aunque traté de animarlo para que continuara creyendo en Dios, definitivamente, mis amadas hermanas, no lo pude ayudar. Bueno, esa noche regresé totalmente perpleja. Y le dije: Señor, ¿qué pasó? Sé que tengo fe. Se necesita fe para hacer algo como esto. ¿Alguna vez has jalado a alguien para levantarlo de su silla de ruedas e inmediatamente verlo desplomarse en una alfombra? La mayoría de la gente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no creen que serían sanados. La razón por la que lo jalé de la silla de ruedas fue porque creí sinceramente que caminaría. Aun cuando la fe estaba presente, yo no vi los resultados deseados. Esto me causó mucha confusión, mis amadas hermanas. Busqué una respuesta del Señor a mi dilema durante 2 o 3 años y finalmente llegué a una conclusión y entendí cuál era mi problema. Conocí a un pastor que era un pastor tremendo y lo conocí. No lo conocí personalmente, pero sí me habían hablado mucho de él y había leído mucho. Y habían testimonios tremendos. Este pastor de apellido Smith estuvo en muchísimos países. Y este hombre, Dios le daba la potestad de poder tener un ministerio de milagros maravilloso. Y él viajó por muchísimos países y también hizo cosas impresionantes en el nombre de Jesús. Y bueno, recuerdo que leyendo lo de este pastor, es que me impresiona tanto, por eso me quedo como pensando, porque es impresionante. Recuerdo que este pastor le gustaba anunciar valientemente cuando él estaba en su culto, y él decía: la primera persona que suba aquí sanará. Así decía él. Y algunos subían, él oraba por ellos y ellos se sanaban. Este pastor usaba esto para atraer la atención antes de dar su mensaje. Entonces, después del mensaje de la palabra, oraba por todos los demás enfermos. Y en una ocasión, una mujer de edad avanzada, enferma de cáncer en su estómago, llegó a la reunión. El cáncer estaba tan avanzado que parecía que tenía 9 meses de embarazo. Estaba tan frágil y débil que sus 2 amigas tenían que tomarla de cada brazo y sostenerla erguida en su asiento. Sabían lo que el pastor Smith iba a decir, así que cuando éste hizo su habitual anuncio al principio de la reunión, llegaron su amiga directamente al frente por oración, y el pastor Smith la miró, observó el enorme tumor en su estómago y le dijo a las 2 mujeres que la sostenían: suéltenla. Y respondieron: no podemos soltarla, ella no tiene fuerza. Levantó su voz y volvió a decir: déjenla. Así que ellas obedecieron. Esta mujer cayó hacia adelante sobre su tumor y gimió de dolor. La audiencia, mis amadas hermanas, inmediatamente abrió la boca con incredulidad. Esta fue la misma respuesta que yo recibí, mis amadas hermanas, después de que aquel hombre en la silla de ruedas se cayó de frente y empecé a sentir lástima, empatía y turbación por ambos, por ese hombre y por mí. En mi situación, yo respondí con incredulidad. Sin embargo, el pastor Smith resistió con firmeza y simplemente dijo: levántenla. Mis hermanas, estas 2 señoras la levantaron. Después dijo: suéltenla. Ellas exclamaron: no podemos soltarla. Y el pastor dijo: suéltenla. Cuando finalmente lo hicieron, ella primero cayó boca abajo y de nuevo sobre su tumor. La multitud gimió y se quejó. Y el pastor dijo: levántenla.
Así que la levantaron una vez más. Después el pastor dijo por tercera vez: suéltenla. Estas dos mujeres argumentaron: nosotras no la soltaremos. El pastor les ordenó: ustedes suéltenla. Después un hombre en la audiencia se paró y gritó: no seas tan bestia, ya deja a esta pobre mujer. Y el pastor le contestó: tú ocúpate de tus asuntos, yo sé el mío. De nuevo volteó a ver a las dos mujeres y les gritó: suéltenla. Cuando lo hicieron, mis amadas hermanas, escuchen, el tumor cayó de su vestido a la plataforma y ella salió caminando totalmente sana. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor Smith y yo, Judith Solano? Bueno, ambos tenemos la misma medida de fe, como dice Romanos 13. Yo tuve la suficiente fe para tomar al joven de la mano y levantarlo completamente de la silla de ruedas, esperando que caminara. Sin embargo, también tuve incredulidad. Fui fácilmente influenciada por lo que los demás pensaron, por mi miedo, mi turbación y mi lástima por este hombre. Y dice Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Cuando estás preocupado por verte bien por los demás, esto puede estorbar tu fe, mi amada hermana. El pastor Smith no tenía más fe de la que yo tenía. Él tenía menos, pero tenía menos incredulidad. El pastor fue frecuentemente criticado por ser tan duro. Pegaba, daba puñetazos e incluso pateaba a la gente en ocasiones. Cuando le preguntaban por qué, respondía: estoy agarrando al diablo y no puedo hacer nada sin sus cuerpos me están estorbando. Una vez lanzó de una patada desde la plataforma hasta la primera fila a un bebé que tenía un daño en la cabeza, pero el bebé fue sanado. El pastor entendió la diferencia entre compasión santa y lástima humana. Reconoció que la lástima impide que el poder de Dios funcione, así que era duro e insensible con la incredulidad. Así que tenemos que reducirla a cero. Como los discípulos de Jesús en Mateo 17, yo tenía tanta fe con la incredulidad operando al mismo tiempo. No es que mi fe o la de ellos no fuera tan suficientemente fuerte. Había demasiada incredulidad contrarrestándolas, mis amadas hermanas. Imagínate a dos termómetros para exterminar alguna cosa. Uno mide la fe y el otro la incredulidad. La mayoría de la gente ignora la incredulidad y se concentra en su fe. Si su fe está 3 centímetros más arriba, pero aquello por lo que oraron todavía no les ha llegado, piensan que necesitan aumentar su fe otros centímetros o 2 más. Así que continúan con el esfuerzo, incrementándola, diciendo: Dios mío, dame más fe, necesito más fe. El Señor dice: el problema es tu incredulidad. Sin la incredulidad trabajamos en tu contra. Tu fe no necesita ser más grande que una semilla de mostaza para ver el trabajo terminado, como dice Mateo 17:20. En vez de tratar de disparar tu fe por el techo, desconecta tu incredulidad, redúcela a cero y te darás cuenta de que tu fe es lo suficiente fuerte para llevar a cabo cualquier cosa que necesites. La mayoría de los cristianos no reciben lo que Dios ya les proveyó por su incredulidad, no por falta de fe. Estas son dos situaciones opuestas. Si alguno no cree, por supuesto que no va a recibir. La fe es el puente que trae la provisión de Dios del mundo espiritual al mundo físico. La fe debe estar presente. No es mayor problema, no es difícil. Como cristianos tenemos la fe sobrenatural de Dios. Solo que la mayoría de los creyentes todavía no se han dado cuenta de o no han lidiado con su incredulidad. Pero bueno, ¿qué es la incredulidad? Puede ser el temor, quizás la preocupación o la inquietud. Si el doctor te dice que vas a morir y empiezas a intentar creerle a Dios confesando: Jesús, creo que por tu llaga he sido sanado, pero en tu mente todavía estás preocupada, esto es tener doble ánimo.
La gente de doble ánimo no recibirá nada de parte de Dios, dice Santiago 1, 7, 8. Y dice Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, así le será hecho, mis amadas hermanas. No puedes creer, decir y hacer algunas de las cosas correctas y aún así tener un corazón dividido. Para alcanzar los resultados deseados debes ser de un solo ánimo y estar enfocada, mi amada hermana. Abraham no se permitió pensar en ninguna cosa contraria a lo que Dios le había dicho. Él era fuerte en la fe porque la promesa fue todo lo que él consideró. Romanos 4, 18 y 19 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mis hermanas, no puedes ser tentado con ninguna cosa que no pienses. Por lo tanto, para vencer la tentación, la incredulidad y el fracaso, debes comenzar con tus pensamientos. Si tus pensamientos solo están en Dios, entonces con todo lo que podrías ser tentado, sería como creer y confiar en Él. Pero si tus pensamientos están en otra cosa aparte de Dios, entonces podrías ser tentado con eso. Abraham no consideró, estudió, ponderó, analizó o examinó su propio cuerpo ya muerto, ni la esterilidad de Sara. Cuando Dios le dijo que Sara concebiría y daría a luz un hijo el próximo año, Abraham no pensó en su edad o en el hecho de que había mucho que a Sara se le había pasado el tiempo para concebir. Los pensamientos quizás cruzaron por su mente, pero él no los consideró. Que un pensamiento contrario, mis amadas hermanas, ocasionalmente cruce por tu mente no significa que tienes incredulidad. No puedes impedir que el diablo te dé un pensamiento, pero no tienes que conservarlo. Eso es lo importante. Un hombre decía lo siguiente: no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que haga un nido ahí. Exactamente, mis amadas hermanas. Un pensamiento fugaz no significa que seas incrédulo, pero cuando lo consideras, entretienes, estudias, deliberas, examinas y ponderas, entonces sí serás tentado, mi amada hermana. Hoy en día, la mayoría de la gente, si estuviera en los zapatos de Abraham, fracasarían. Si el Señor se acercara a ellos a sus 99 años y les dijera, tu esposa tendrá un niño el próximo año, se sentirían obligados a ir a buscar a un doctor para que le confirmara clínicamente cómo está su cuerpo. ¿Esto es posible? ¿Alguna vez has escuchado que alguien de 100 años tenga un bebé? Por favor, examina a mi esposa. Ella ha dejado de tener sus periodos menstruales. ¿Cómo será posible que ahora tenga un bebé? Los doctores estarían de acuerdo con su incredulidad diciendo, no, esto nunca antes ha sucedido y tampoco puede suceder hoy. Después regresarían con Dios en oración y le preguntarían, Señor, ¿realmente tú dijiste esto? Él respondería, sí lo hice. Tratarían de creerle después de acumular y analizar todos estos pensamientos adversos y se preguntarían, ¿por qué es tan difícil recibir algo de Dios? Mis hermanas, la razón por la que Abraham fue un gran hombre de fe no fue que tuvo más fe que nosotros. Tuvo menos, pero tuvo menos incredulidad. Este hombre estaba tan disciplinado, mis amadas hermanas, mentalmente, a los 99 años, que cuando Dios le dijo que tendría un hijo, ni siquiera pensó en su efecto, ni examinó su propio cuerpo o la esterilidad de la matriz de su esposa. Abraham solo vio a la promesa de Dios. La incredulidad llega a través de un proceso mental, mis amadas hermanas. No se necesita una gran cantidad de fe para recibir algo de Dios, solo una fe pura, simple e infantil. Mis hermanas, sin embargo, la mayoría de los cristianos han sido bautizados en incredulidad. Todavía estamos tan conectados con la negatividad del mundo que es un milagro que nuestra fe haya logrado lo que ha logrado. Recibimos toda la basura de la televisión, de la radio, de las películas. Después de someternos a todas estas noticias dañinas, Dios nos dice
que Él va a hacer algo en contra de lo que el resto del mundo está experimentando, y nos cuesta trabajo el solo creer. Sabemos que Dios quiere bendecirnos, lo pedimos y vamos en esa dirección, pero estamos cargados de toda esa incredulidad, mis amadas hermanas. Así que tenemos que tener una vida apartada. Cuando era joven, un discípulo de este pastor Smith una vez lo visitó, y cuando iba entrando llevaba un periódico en el brazo arrollado, y tocó la puerta, y después de presentarse con él le preguntó: ¿puedo pasar y visitarlo, pastor? Y él le respondió: puede entrar, pero ese periódico debe quedarse afuera de mi casa. Leer el periódico, mis amadas hermanas, no es un pecado. Yo veo las noticias siempre, ocasionalmente, una vez cada no sé cuánto tiempo. También veo los noticieros de televisión ocasionalmente, y en el carro escucho también muchas noticias de esas que son de 2 minutos, cuando uno va con alguna emisora que salen avances. Pero básicamente esas son las noticias que recibo. No escucho más porque hay mucha negatividad e incredulidad en todo esto. Probablemente este pastor se perdió de una docena o 2 de las cosas buenas en el periódico durante esos 35 años o más. Pudo haberlas utilizado en su mensaje para poder establecerlas como un punto de referencia, así como muchas veces yo lo hago, pero también dejó de recibir cientos de miles de pensamientos negativos y declaraciones que le podían haber producido incredulidad. Para este pastor no valía la pena el riesgo. A partir de que este pastor vivió esa vida tan apartada, simplemente no fue tan susceptible a la incredulidad como yo lo fui cuando traté de sacar a aquel joven de la silla de ruedas. Ahora que Dios me mostró esto, también empecé a vivir una vida más apartada. No veo o escucho cosas que antes acostumbraba. Por esto, algunas personas dicen que mi fe es más fuerte. De hecho, es más pura. Ahora no está diluida. Ya no tengo tantos pensamientos de incredulidad como antes, porque dejé de exponerme a cosas que me daban la oportunidad de tenerlas. Jesús le dijo a sus discípulos: su incredulidad es el problema. Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza sería suficiente. Podían haber visto a este muchacho liberado si tan solo hubieran creído. Mateo 17:20. Tomando en cuenta, mis hermanas, el pasaje paralelo de Marcos 9:14-29, podemos observar algunas de las razones por las que los discípulos sintieron incredulidad en esa ocasión. El muchacho tuvo un ataque, se cayó y arrojó espuma por la boca. Yo no sé si tú alguna vez has estado con alguien que padezca ataques epilépticos, pero yo sí. Hace que te ericen los cabellos totalmente de la piel y de la cabeza, por todo lado. Cuando esto sucede, promueve incredulidad, preocupación y hasta temor. Todo es contrario a lo que estás orando. Y a menos que hayas pasado tiempo luchando contra esta forma de incredulidad, serás vencido por ella. Esto fue lo que me sucedió cuando saqué a este joven de la silla de ruedas y no pude ver los resultados esperados. Me preocupé por lo que la audiencia estaba pensando. Dejé que la incredulidad, mis amadas hermanas, otras personas y el temor de su rechazo me intimidaran. Esto obstaculizó totalmente mi fe. La fe estaba presente, pero también la incredulidad. Si me hubiera mantenido firme del modo que lo hizo este pastor Smith, como él lo hizo, entonces mi fe tendría que haber obrado de la misma manera en que obró la suya. La diferencia no era nuestra fe, sino nuestra incredulidad. Yo tenía más incredulidad que ese pastor, mis amadas hermanas. Tenía mucha incredulidad. Pero hoy, mis amadas hermanas, yo les comparto esto porque es importante que ustedes sepan que tenemos que estar firmes, que tenemos que decirle a esa incredulidad que se vaya ahora mismo, mis amadas hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, que se vaya y que nosotras podamos entender que la fe ahora mismo, mis amadas hermanas, es la que tenemos que mantener segura,
que no podemos permitir que nada ni nadie venga, mis amadas hermanas, a traer inseguridad, y que no tengamos el temor cuando tenemos que hacer algo maravilloso en la vida de otras personas, y que nos mantengamos firmes y que no lo hagamos pensando qué van a decir los demás, qué van a decir los demás. Y si yo oro y no se da el milagro, y si yo me hubiera puesto ahí, mis amadas hermanas, aferrada a que quise levantar a ese muchacho de la silla de ruedas y él se cayó y no lo vi caminar, mis amadas hermanas, pero ¿saben por qué no lo vi caminar? Porque tenía mucha incredulidad. Tenía fe, la misma que ese pastor, pero tenía mucha incredulidad. Y yo todo esto se lo cuento porque yo sé que el Señor en esta comunidad, y Dios te quiso mujer, hay mujeres que tienen el don de sanación, el don de sanidad, y no lo han activado, mis amadas hermanas. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que venga y nos llene. El que venga y nos llene, porque tenemos esa fe firme, esa fe que tuvo Abraham, esa fe que tuvo este pastor Smith, esa fe que no tuve yo, porque lo que sí tuve fue muchísima incredulidad. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, esa incredulidad se va. Y hoy se levantan muertos, se sanan enfermos, se levantan paralíticos en el nombre de Cristo Jesús, gracias al poder que nos ha sido dado por medio del Señor. Así que en el nombre de Jesús, creamos fielmente lo que el Señor ha dicho, y todo cambiará, mis amadas hermanas, porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel, y ahora mismo esa incredulidad se va en el nombre de Cristo Jesús. Mi vida es descansa, toma la vida como oficio, que no te duela el sacrificio, si piensas en triunfar, fe en el Padre Celestial, porque Él es manantial, donde saciarás tu sed. Todo puede suceder si aprendiste a creer, sin necesidad de ver. Vive cada hora cual si fuera la final. Piensa que la vida es un regalo celestial. No te detengas a admirarte, no pienses nunca que ganaste. Ve siempre más allá. Lo bello de triunfar consiste en todo aquello que aprendiste para poder llegar. En el Padre Celestial, porque Él es manantial, donde saciarás tu sed. Gracias, Señor, por esta revelación que traes a nuestra vida, que traes a nuestra comunidad. Y Dios te quiso mujer, Señor. Yo no necesito ver nada para creer. Yo lo que necesito es creer, Señor. Ahora mismo le hablo a esa montaña de incredulidad, que por eso no he visto muchísimas cosas, porque he sido incrédula. Díselo, mi amada hermana, y activa en el nombre de Cristo Jesús tus dones, tus talentos, tus carismas, todo lo que ya te ha sido dado, para que puedas, mis amadas hermanas, ser esa mujer que puede darle un consejo a otra, que puede orarle con seguridad y saber que cuando impone las manos sobre esa persona va a sanar,
porque tenemos el poder para poder hacerlo, porque no puede haber duda. En el nombre de Cristo Jesús, no tienes que llamar a nadie, no tienes que llamar a Judy, no tienes que llamar al pastor, no tienes que llamar a nadie para que ore. Tú lo puedes hacer porque tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.